Gracias a Piero por el pase. Ahora vamos a hablar de un tema bastante delicado. La violencia infantil, de repente es un tema que muchos evadimos porque nos trae una infinidad de emociones, pero es necesario, y más aquí en el programa, tocar estos temas para poder cambiar muchas actitudes de los padres de familia. Y, ¿por qué no? Si de repente vemos a algún amigo, familiar, vecino, que está actuando de manera incorrecta con sus hijos, decírselos para que los llevemos a la reflexión. Para desarrollar el tema ya me encuentro con el magíster Mauro Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí Entre Gente, magíster. Gracias, Sheila, por la invitación. Y bueno, como bien dices, pues es un tema bastante delicado, el tema de la violencia infantil, ¿no? ¿A qué nos referimos con violencia infantil? Porque de repente alguna persona habla simplemente del tema de los golpes, de una agresión física, pero va mucho más allá. Por supuesto, ¿no? En Educa estamos preocupados porque hemos visto en los últimos meses esta infinidad de noticias de violencia, no solamente en el núcleo familiar, en el colegio. Y bueno, violencia es la falta de respeto, la transgresión de otra persona, ¿no? Una persona violenta el derecho de otro, sea físicamente, porque le ha golpeado, sea emocionalmente igual, ¿no? O lo peor que puede pasar también es que hay una violencia sexual, ¿no? Cualquier tipo de violencia es malo, y más si es con niños. Claro. Ellos no están en capacidad para poder defenderse y luego para poder expresar a los seres queridos que les ha sucedido algo de esto, ¿no? Mauro, lo que puede suceder muchas veces es que Huancayo tiene o ha tenido una educación a la antigua, ¿no? Donde los papás corregían muchas veces con la correa, con gritos, pero ya no estamos en ese tipo de sociedad, ya los niños no están para ser educados de esa manera. Es más, actualmente los niños son bastante ágiles y bastante hábiles al momento de interpretar muchas cosas, así que fácilmente nos pueden entender simplemente conversando con ellos. Correcto, ¿no? La violencia de todo tipo hay que eliminarla, porque eso genera nuevamente violencia. Violencia con violencia nunca se acaba. Pero siempre hay que poner las reglas, ¿no? Reglas de convivencia, reglas de educación, de respeto en la familia, que es el punto básico en realidad, sin llegar al extremo de golpear por golpear, ¿no? Muchas veces las personas dicen, mi papá tiene carácter fuerte, pero ¿por qué es carácter fuerte? Porque grita, porque te tira un correazo. Eso ya no es, como bien dices, pues hablando la gente se entiende, y los niños se entienden, o sea, sí, bastante. Desde 2 años, 3 años, entienden y claramente lo que les puede suceder, ¿no? Si incumplen una regla. Y hablando de eso, en realidad, los niños entienden de tal manera que ellos trasladan la violencia que pueden vivir en el hogar hacia sus otros ambientes, por ejemplo, el colegio, ¿no? En el colegio es usual que un niño que sufre de violencia, ¿no? sea violento, o que se deje violentar. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos recurrentemente. Sí, porque ya ahí hay un trastorno de repente de su conducta, o se quedan callados o muy introvertidos, o son tan extrovertidos que dañan a otros niños. Exactamente, ¿no? La violencia de cualquier tipo va a afectar la autoestima de la persona. Entonces, al afectar la autoestima puede ser que su reacción, lo dicen los expertos, su reacción puede ser violentos o puede ser sumisos. Mauro, aquí también hay que tener o dar hincapié y resaltar un tema muy importante, que es los adjetivos calificativos hacia los hijos, que muchas veces los padres tienen esta actitud tosca y mencionan y lanzan objetivos como tonto o no sirves, o palabras que no ayudan ni aportan a la personalidad o a la autoestima del hijo. Exactamente, ¿no? Y ese nuevamente es un tipo de violencia, ¿no? Una vez más. Violencia familiar. Entonces, y eso es algo incomprensible. ¿Quién debería defender al hijo? Pues los padres, ¿no? Claro, no va a venir el primeros. vecino, no va a venir el compañero de clases. Es el papá y la mamá los que deben primero cuidar a los hijos, ¿no? Sí. Pero eso es cierto, muchos calificativos, muchas comparaciones. ¿Por qué? Porque nosotros trasladamos, ¿no? Consciente o inconscientemente, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones con nuestros hijos. Nosotros queríamos ser ingenieros, entonces queríamos dominar las matemáticas, y mi hijo no domina las matemáticas, es un tonto, es un torpe. No, tenemos que entender que los hijos son personas distintas, ellos tienen sus aspiraciones, sus capacidades, y en función a eso debemos alentarlos, impulsarlos, ¿no? Hacer lo contrario lo único que lleva es
una repercusión posterior que cuando ya no esté el padre, eso puede derivar en muchas otras situaciones. Ahora, la violencia hacia los hijos, como ya lo comentaba, a veces en Huancayo se ha debido como un tema de educación. ¿Cuál sería la forma correcta de decirle a nuestro hijo que está fallando? Bueno, lo primero hay que conocernos nosotros, los padres, para entender y luego poder explicarles a ellos, ¿no? Hay que comunicar. Yo creo que los padres deberíamos reflexionar, ¿no? Deberíamos reflexionar en nuestro amor, ¿no? Porque al final de cuentas, si queremos trasladar algo, alguna indicación, debe ser con ternura, ¿no? Y ese es el principio básico, creo, para poder explicarles al hijo cualquier dificultad o cualquier incumplimiento que haya podido desarrollarse, ¿no? Mauro, has hablado de algo muy importante, que es el tema de la frustración que puede estar llevando una persona y puede estarse transmitiendo en sus hijos. Antes de realizarte la siguiente pregunta, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para continuar con este interesante tema. Ya estamos de regreso aquí en Entre Gente. Para los que se han perdido el bloque anterior, estamos hablando acerca de la violencia infantil con el magíster Mauro Camacho, con quien estábamos hablando justo antes de irnos a la pausa comercial, de la frustración que pueden tener los padres y pueden transmitir esta a sus hijos. ¿Qué es lo que debe hacer un padre? Debe de analizarse para ver qué es lo que está pasando y por qué está transmitiendo esta violencia. Sí, los especialistas en neuroeduca siempre dicen lo mismo, ¿no? Primero hay que conocerse. Si uno se conoce, es capaz de poder entender qué es lo que está pasando. Porque un caso, por ejemplo, sencillo, ¿no? Tú tienes un hijo, tú esperas que tu hijo venga con AD, con 20, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que es lo normal, que siempre quieren que el niño sepa matemáticas. Pero tu hijo no sabe matemáticas o tiene dificultad para aprender matemáticas. ¿Eso lo hace malo? No, porque puede tener otras habilidades. Entonces, ¿de dónde viene la frustración? ¿El niño que sacó un 12, un 14, es el origen de la frustración? No, la frustración viene de mi lado, porque yo estoy esperando que mi hijo saque 20, ¿no? O porque a mi hijo no le gusta tal o cual música. Por ejemplo. Y además, aparte de ello, que le muestres esa frustración, le hace sentir mal. De repente él no lo había tomado como algo malo, pero el hecho de que tú ya le empieces a fastidiar con el tema de la nota, definitivamente le afecta a él, porque sabe que no está haciendo el orgullo de su papá. Exactamente, ¿no? Y eso que va a generar una baja autoestima. Ahora, hay otros elementos también que van a derivar en violencia, ¿eh? Por ejemplo, una situación económica difícil puede derivar en un estrés, ¿no? Y al final de cuentas, ¿quién paga los platos rotos, no? La pareja y la pareja, los hijos, ¿no? Eso es usual. A veces lo menos comprensible que puede haber es que haya padres que desatiendan a sus hijos, ¿no? No les pagan la pensión, no les pasan alimentos, también es violencia. Sí. O sea, ¿cómo puedes tú generar una violencia económica con el ser al cual tú has traído a la vida? Hay que tener bastante cuidado con nuestras actitudes frente a ellos. Tu responsabilidad, tienes que entenderte, tienes que conocerte, tienes que buscar, como te mencionaba hace un rato, apoyo, ¿ya? Porque el tema de violencia tiene orígenes que deben ser analizados, ¿no? Neuroeduca está para eso, pero también se debe entender de que esto no es una solución inmediata. Entonces, tiene repercusiones bastante amplias porque puede haber violencia del padre a la esposa o de la esposa al esposo y ellos generan una violencia con el niño, o eso puede ser también violencia en el colegio, ¿no? Que también no lo hemos mencionado, pero que será probablemente tema de otra entrevista, claro que pero sí. Que es usual, ¿no? En los colegios también hay violencia y eso lo que va a acarrear al final de cuentas es una sociedad, como dices, o con mucha gente sumisa o con mucha gente violenta. Que ya se ve. Lo que estamos viendo es mucha violencia a nivel de la sociedad, ¿no? En jóvenes de 16 años que tienen acciones violentas preocupantes. Exactamente, los sicarios que están saliendo en la televisión, 15, 16 años, entonces, ¿de qué nos espera cuando sean más grandes, ¿no? Una situación bastante preocupante, Mauro. Preocupante. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que la entrevista nos ha quedado cortita, pero te vamos a volver a invitar para seguir tocando estos temas tan importantes. ¿Alguna última recomendación, consejo final, mensaje final para nuestros televidentes? Por supuesto, ¿no? Que pueden acudir a nosotros en Neuroeduca, que estamos en Girón Rosenberg 488, segundo piso,
o comunicarse a través de una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp al 959-399-863, que gustosamente le vamos a atender y ayudar con temas de estos aspectos psicológicos, psicopedagógicos o pedagógicos para los niños, adolescentes y familia que tanto lo necesitan en Huancayo. Una vez más, muchas gracias, Mauro, por la entrevista. Bueno, nosotros continuamos con más aquí en Entre Gente. Le doy el pase a Piero, quien ya está listo para continuar con el programa.